7:09, llegamos a nuestra secuencia Familia y Justicia. Hace unos instantes conocíamos un drama relacionado con una situación de salud, pero hay cosas importantes también que tratar al respecto. Por ejemplo, ¿qué es una negligencia médica? ¿En qué casos se puede denunciar y en qué casos no? Está con nosotros el doctor Juan Peña, abogado penalista. Bienvenido a Encendidos, doctor Peña. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y Sara, a todos, muchas gracias por la invitación. Muy bien, doctor Peña. Concretamente, ¿a qué podríamos denominar negligencia médica? De hecho, el Código Penal prevé no necesariamente el término negligencia médica. El Código Procesal Penal, es muy genérico respecto a esta situación y señala que el tipo penal, por lo menos en el que se describe, son las lesiones culposas, ya que el médico de alguna manera no tiene la intención, una conducta de querer causar un daño a ningún paciente. Pero sí el Código Penal rescata cuando tu conducta ha sido con inobservancias a tus reglas de profesión. Ahí entramos a lo que puede ser un médico o cualquier otro tipo de profesión, genera una lesión por culpa, es decir, sin intención, se te puede castigar penalmente. La pena para ese tipo de delitos es entre 1 año y 3 años, que es lo que estipula el Código Penal para este tipo de situaciones. Podemos decirlo como que mala praxis, que es el término que se utiliza. Tal vez sería importante un poco para ilustrar mejor a nuestros oyentes y televidentes, dar algunos ejemplos, ¿no? ¿De qué se consideraría una inobservancia a las reglas de profesión? A las reglas de la profesión. Claro, que sería una mala praxis, en todo caso, médica. Claro, por ahí puede ir la cosa. Correcto. Mira, por ejemplo, en una operación de apéndice. Hacen la operación, se llegan a realizar o utilizar gasas, y de alguna manera una de las gasas queda dentro del paciente, que no se contaron bien las gasas, que ha sucedido en muchos casos, ¿no? Se termina quedando una, y luego esa gasa que termina generando algún tipo de infección. Definitivamente esa infección se termina generalizando, el paciente no se da cuenta en casa, piensa que es producto de la cirugía, la fiebre, llega al hospital y te das cuenta que la lesión que se te ha causado no debía de una buena práctica de la profesión. De hecho, inobservaste el conteo de gasas, que es un procedimiento por lo menos técnico dentro de la operación. Por ejemplo, te realizas algún tipo de cirugía estética que hemos... Doctor Peña, ¿cómo están? Mani le saluda desde Cusco. ¿Qué tal, Mami? ¿Cómo estás? Solo una cuestión, doctor Peña. Qué gusto, doctor. Porque en realidad hay personas que de repente podrían sospechar de una mala praxis. ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿A la policía? ¿A la fiscalía? ¿A la fiscalía? ¿Dónde se presenta la denuncia? ¿Dónde se presenta Correcto, la denuncia? Puedes entablarla netamente en una comisaría o quizás directamente en el Ministerio Público. Acordémonos que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, así que lo más prudente de repente es asesorarse con un abogado para 2 cosas. Ver si la conducta, efectivamente hay un nexo causal entre la conducta del médico y el daño que se te pudo haber generado. Ya que, por ejemplo, si la conducta del médico era ponerte un analgésico que tú no habías mencionado que eras alérgico, la conducta del médico de alguna manera tiene una excepción. Por eso se hace un riesgo quirúrgico anteriormente y se te señala, por lo menos se te hace la pregunta a que eres alérgico o no. Se te hacen exámenes también para poder que el médico no pueda ser inducido en error. Si, por ejemplo, el abogado se da cuenta de eso, le puede decir, efectivamente, el médico no tiene responsabilidad en ello, pueden llegar a otro tipo de conversación. Pero si efectivamente la conducta ha sido una negligencia por parte del médico o ha sido imprudente, por ejemplo, lo que comentamos fuera de cámaras, si había síntomas de apéndice y te terminan diagnosticando que tienes solamente un dolor de estómago y te derivan a casa y luego ese apéndice se genera en una peritonitis, efectivamente la negligencia por parte del médico es evidente. No te puedo evaluar de alguna manera, ya que él tiene una posición de garante frente al paciente. Y hay una línea muy delgada también, doctor Peña, que se puede entender, por ejemplo, por la desesperación de la familia al ver a su paciente en una situación delicada. Ahora, ¿cómo llegamos a distinguir, ¿no?, qué es una mala praxis, una negligencia de un comportamiento adecuado que lamentablemente derivó, no sé, se me ocurre, en una situación terrible de un paciente o incluso en la muerte de un paciente? Correcto. De hecho, por ejemplo, los procedimientos médicos de alguna manera tienen una línea ya a tratarse, ¿no? Los que se lo operan vamos a hacer el mismo ejemplo, el apéndice sabes cómo lo vas a operar. Pero si, por ejemplo, tú de alguna manera incurres en o tomas la decisión como médico de hacer un procedimiento alternativo o uno que tú crees que para ti puede ser la mejora y no termina ocasionándose así, efectivamente dentro de la investigación el Ministerio Público, como una de las diligencias, va a tener que requerirle la información al Ministerio de Salud
o cualquier hospital o algún especialista de estas técnicas de procedimientos, claro, para ver si el procedimiento que realizó el médico es el correcto o no. Entonces, en ese va a entrar en debate y el Poder Judicial va a tener que decidir si efectivamente el médico actuó de acuerdo a sus reglas de profesión o tomó una mala decisión que conllevó a una lesión. Ahora, hay también otras circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con los riesgos esperables de algún procedimiento médico, ¿no? Correcto. Que pueden ocurrir. Y también está, por otro lado, lo que normalmente uno firma frente a algún procedimiento invasivo o no invasivo que le vayan a hacer, que se llama el consentimiento informado. ¿Cómo va a manejarse en esa situación, no? Porque a veces hay personas que dicen, ok, ha sido una mala práctica cuando en realidad ha sido parte de lo esperado de un procedimiento médico. ¿Qué le parece si eso lo abordamos luego de escuchar a nuestros anunciantes? Amigos, no se nos muevan, ya regresamos. Policía. 11:23, retornamos a nuestra secuencia Familia y Justicia. El doctor Juan Peña, abogado penalista, nos acompaña y estábamos conversando sobre los casos de mala praxis médica. Quedan muchas dudas, doctor Peña. ¿Cuánto puede durar, por ejemplo, un proceso de este tipo? Lo que la norma prevé y según lo que la carga procesal que tiene el Poder Judicial puede demorarte entre 3, 4 o quizás 5 años en el proceso penal. Wow. El problema es que este tipo de delito prescribe a los 4 años si usamos el plazo extraordinario. Entonces, si uno no denuncia a tiempo, entre lo que dura el proceso judicial, la investigación preliminar en fiscalía, el juicio oral que se pueda dar en la etapa de juzgamiento y una segunda instancia también, el delito penal está prescrito, con lo cual ya no habría ninguna sanción al galeno que ha incurrido en ese tipo de ilícito penal. Qué terrible. Antes de irnos a la pausa, yo le consultaba justamente sobre el consentimiento informado y lo que el médico puede comunicar al paciente respecto de los riesgos o complicaciones producto del acto médico, ¿no? Sin embargo, a veces ocurre, por ejemplo, una cosa muy clásica, en una cirugía plástica, estética, por ejemplo, te pueden hacer un consentimiento informado, pero de repente tú dices, no, así no era como yo tenía que quedar. Ahí, correcto. ¿Cómo se maneja la situación? De hecho, es que vamos a tratar de determinar si es que la información que se te había brindado previamente tenía la posibilidad de que pueda darse este resultado o las contraindicaciones médicas que se te podrían dar respecto al producto que de alguna manera se te estaba colocando. Entonces, si hay ese tipo de información y se está documentada y es específica, no claro. Algo general, no que te digan, oye, puede resultar complicaciones. De hecho, habría que detallar qué cosa es lo que correctamente. Y en papelito manda. Correcto, de hecho claro. Es lo que va a poder determinar y va a poder eximir de responsabilidad al galeno que realice este tipo de intervenciones y de alguna manera también va a poder, porque ahí sí va a poder decirle al paciente o al Poder Judicial o a la Fiscalía, yo puse en conocimiento de cuáles eran los riesgos que se podían tratar, cuáles eran las contraindicaciones, cuál era el posoperatorio que tendrías que realizarte y de acuerdo a ello mi responsabilidad está de alguna manera limitada. Lo demás escapa a mis manos y a la responsabilidad penal que se podría tratar de imputar. Doctor Peña, sí, justamente sobre ese punto, nos hablaba sobre un periodo, 4 años, para que este tipo de delitos prescriban. ¿Desde cuándo, más o menos, para hacer para contarlo, no? Porque hay muchas personas que en el momento de la operación o posoperación no pueden sentir síntomas, si ponemos el caso de la gasa olvidada dentro del cuerpo humano. ¿Cuánto tiempo, desde que se pone la denuncia, es este tiempo de 4 años? ¿O cómo calculamos? La norma te señala que el delito, la pena es de 1 a 3 años en lesiones culposas con inobservancias a la profesión. Entonces, el plazo para poder tú, de alguna manera, plantear tu denuncia y que el Ministerio Público tome conocimiento, por lo menos es desde el hecho a los 3 años. Si pasa los 3 años, está prescrito, pero tienes un plazo adicional que es el plazo extraordinario si es que tú denuncias antes de que acabe esos 3 años y se te pone la mitad de la pena mayor. O sea, si son 3 años, tienes 4 años y medio para que el delito prescriba. Más 1 año de repente de la suspensión de pena que estábamos hablando hace poquito, la reforma que hubo en el Congreso que señaló que la suspensión de la prescripción se iba a tardar 1 año más, tenemos por ahí como que 5 años y medio. Pero de alguna manera, a veces, para los plazos procesales, hoy en día en nuestra justicia, eso no es suficiente. Claro. Con lo cual, habría muchos casos que podrían quedar de alguna manera impunes y no ser castigados como se debería. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Peña. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Juan Peña, abogado penalista en nuestra secuencia Familia y Justicia. 11:27.